Muchas bendiciones en este día. Hoy, como siempre, vamos a compartir la palabra del Señor con todos ustedes y me llega un tema y es el tema de lo que significa la crisis de identidad. La crisis de identidad. A propósito de el sacerdocio corrupto que por años o por siglos se ha venido promoviendo de manera torcida sin saber lo que significa lo que Dios quiere que nosotros hagamos como nación. Así como dice en 2 de Crónicas 7:14, un llamado a la nación a humillarse ante su presencia, a buscar el rostro de Dios en estos días a propósito de que Dios ha permitido una gran crisis y todos estamos atravesando por esto. O sea, un amigo me llamaba y me enviaba un comentario sobre sus pensamientos y él me decía que una generación alberga en sí mismo un conjunto de conocimientos, situaciones y elementos para compartir con sus predecesores. Decía además que es una construcción teórica y cultural de sabiduría invaluable que no puede ser ignorada ni puesta al margen. Entonces yo agregaba en ese comentario que nosotros como nación tenemos que tratar de imitar las buenas acciones de aquellas naciones que están haciendo lo bueno delante de Dios, y una de ellas es Israel. Decía, en algún momento el ministro de Israel le preguntaban y le decían que dónde radicaba el secreto de ellos como nación, y él le decía en la Torá, en la palabra de Dios. Entonces a Israel Dios lo puso como ejemplo en las naciones de la tierra para que ellos fuesen el perfil, para que ellos reflejaran ese perfil de lo que significaba organización, de lo que significaba prosperidad, de lo que significaba ejemplo de fe. Pero vemos que muchas veces ellos le fallaron a Dios, ellos tuvieron muchos triunfos. Entonces nosotros tenemos que tratar de imitar esas acciones correctas que ellos hicieron, qué ellos hicieron para agradar a Dios y qué cosas ellos hicieron malas que desagradaron el nombre de Dios. Entonces, para ellos, yo voy a mencionar a nuestro país, que estos días Dios ha entrado en pacto con todos nosotros, y nos ha llamado a asumir un reto de nación y conquistar esas tierras prometidas, esas promesas que están ahí para nosotros hoy en nuestro día como iglesia, como personas, gente de fe que quieren conocer a Dios, que quieren arrebatar o conquistar esas promesas que así como Israel conquistó en su momento. Y para ello yo me voy a atrever a mencionar lo que es el sacerdocio. Y cuando hablo de crisis de identidad, específicamente tenemos que pensar en el sacerdocio, puesto que la iglesia es la representante de Dios en la tierra espiritualmente, y ella se convierte en un ente de equilibrio entre todos los demás poderes sociales para inculcar o predicar o anunciar las virtudes, anunciar la palabra de Dios a todo aquello que no le conozcan, puesto que todos de alguna manera tenemos autoridad. Uno hemos recibido autoridad directa, otro autoridad indirecta. Cuando hablo de esto me refiero a que las autoridades todas en la tierra son impuestas por Dios, como dice Romanos 13. Por ejemplo, en la familia, Dios estableció la institución de la familia, el matrimonio, el respeto del padre sobre los hijos y los hijos sobre los padres, el respeto de las autoridades y todas las instituciones establecidas para que haya un orden social, para que podamos vivir de manera armoniosa y tengamos una convivencia pacífica. Entonces, necesariamente hay que mencionar el sacerdocio como una de las fórmulas e instituciones de preeminencia que Dios ha establecido en la tierra para que vivamos en quietud y podamos conocerle y hacer su voluntad en esta tierra. Yo voy a través de mencionar el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio de los hijos de Israel. Cuando Dios llama al pueblo de Israel, primeramente le da leyes. Y esas leyes, valga la redundancia, Dios utiliza a Moisés, quien sentó las bases de los 10 mandamientos y un sinnúmero de normas y principios de carácter civil que iban a trazar las normas o los lineamientos para que el pueblo de Israel caminase socialmente y pudiesen ser un pueblo con grandes bendiciones dadas por Dios. Pero algo sucedió en el camino, y yo hablaba de esto, de que de alguna manera ese sacerdocio llegó a corromperse en el camino, ya cuando el pueblo de Israel pasa por diversas etapas y ocurre que llega un momento donde
los sacerdotes desaparecen, o no más bien desaparecen, sino que los sacerdotes llegan a unirse bajo lo que son los lineamientos del poder político, y el poder político logra arrastrar a los sacerdotes de manera tal que estos se corrompen, puesto que ven en juego su liderazgo en las naciones, o en la nación del pueblo de Israel. Entonces ahí donde viene a corromperse el poder espiritual, y ya no se sabe si tú eres un sacerdote al servicio de Dios, o eres un sacerdote al servicio del reino de la tiniebla o de los hombres. Por ejemplo, aquí Dios ordena a Moisés que le nombrase a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, y Aarón fungía entre el pueblo hebreo como sumo sacerdote, mientras que Moisés ocupaba la función de ser la cabeza principal, puesto que ocupaba una labor de corte tanto profética, era el principal profeta dentro de los profetas, pero además era el legislador del pueblo de Israel, era el estadista, era el gobernante político del pueblo de Israel, y un hombre dotado de muchas capacidades, muy preparado por Dios para asumir este reto. Entonces, este problema se da cuando nosotros ya de alguna manera olvidamos cuál es nuestra misión y nuestro desempeño en el pueblo, y dejamos que la tiniebla, que la confusión nos envuelva. Entonces, cuando Jesús ya viene en el siglo I, ya Jesús establece un estilo de sacerdocio diferenciado que el que practicaba Moisés, que el que practicaba el pueblo de Israel. Entonces se rompe la barrera, se rompe el velo, y ya Jesús pasa a ser el sumo sacerdote para todas las naciones, y se cumple lo que son las leyes espirituales, ritos y ceremonias que se practicaban en el pueblo de Israel, y ya trascienden las esferas de fronteras y de naciones dentro de lo que es el servicio a Dios de manera primigenia, como era el pueblo de Israel. Entonces vemos que somos alcanzados, nosotros somos alcanzados, todas las naciones son alcanzadas por esa gracia divina y por ese sacrificio expiatorio de Jesucristo en el madero. Entonces Jesús viene a ser el sumo sacerdote, por cuanto Él con su sacrificio hizo perfecta todas las obras que nosotros podemos ofrecer en su nombre para Dios, y Él es quien está intercediendo en el trono de Dios a la derecha del Padre por todas las naciones. Él está en el lugar santísimo. Decimos que el sacerdote ocupaba un lugar de preeminencia en el pueblo de Israel, y era quien tenía la capacidad de entrar al lugar santísimo una sola vez al año para ofrecer los sacrificios por todo el pueblo. Ahí están los sacrificios de animales, etcétera. Eran muchos, eran varios. Pero vemos que ese sacerdocio, ¿cómo se corrompe ese sacerdocio en la historia? Bueno, en el 321 después de Cristo, vemos que ahí está el emperador Constantino, donde la iglesia fue perseguida, y de alguna manera este emperador logra conquistar o arrastrar una gran parte de los creyentes, y establece normas y leyes, y viola la ley de Dios. Y entonces es cuando los que decidieron servir a Jesús, los que decidieron servir a Dios, pues fueron perseguidos, más los que se congraciaron con Él y decidieron obedecerle a Él, pues se quedaron ahí. Entonces de ahí nace lo que significa ese gobierno, ese sacerdocio corrupto que hoy por hoy los heredamos, y eso puede estar emparentado no solamente a la iglesia, sino al orden social, al orden cultural, al orden religioso, etcétera. Entonces, yo quiero mencionar, por ejemplo, la organización político-religiosa, que era la clase gobernante. El poder político y religioso estaba ligado. Entonces tenemos que mencionar el Sanedrín, o lo que es el Gran Sanedrín. El Sanedrín era ese tribunal eclesiástico que estaba compuesto por la clase política gobernante, donde estaban los rabinos, donde estaban los magistrados. Pero este Gran Sanedrín era como una especie de Suprema Corte de Justicia, donde estaba compuesto por 71 ancianos. Y a diferencia de ese 71, o sea, había uno que fungía como el sumo sacerdote, mientras que los demás ancianos eran los rabinos que tenían conocimiento. Era como podríamos decir hoy los abogados o los jueces que administran justicia en las naciones. Eran los que tenían autoridad delegada a través de Dios por medio del pueblo, para que ellos administrasen las leyes, para que ellos dirigieran el pueblo. Era quien emitía las sentencias, era quien emitía las resoluciones, eran una especie de legisladores, administradores de justicia. Entonces, ese sacerdocio estaba
vinculante con lo que son las administraciones del poder político. Eran los que de alguna manera tenían autoridad delegada, pero que además eran líderes que tenían autoridad directa por Dios, porque vemos que en el 321 los cristianos también ocupaban lugares de preeminencia en el imperio y tenían ocupaciones y tenían posiciones políticas. Pero ¿cómo se corrompe el sacerdocio o la investidura que Dios nos pone a nosotros? Bueno, cuando nosotros dejamos de asumir nuestras posiciones de hijos de Dios, de entes que somos una especie de consejero, de advertencia, de denunciar el pecado ante las autoridades políticas gobernantes, entonces nosotros nos convertimos también en parte del montón y entonces el sacerdocio de Dios en nuestra vida se corrompe. Entonces yo creo que necesariamente tenemos que restaurar ese estilo y esa forma de adorar a Dios de manera correcta y por ejemplo, el apóstol San Pablo, que era un oficial del ejército romano y un gran conocedor de las leyes, él fue uno de los que más predicó y escribió sus cartas y la dejó establecida y alguien las siguió escribiendo y este hombre fue muy usado por Dios, uno de los últimos apóstoles y entonces él dice porque a uno puso Dios, por ejemplo en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 28, porque a uno puso Dios primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, los que administran, etcétera, y hace un desglose en lo que es el orden secuencial y sacerdotal y primigenio de lo que significa la investidura de Dios dentro de lo que significa el orden y en la iglesia. Entonces, ¿cómo se corrompe el sacerdocio dentro de la iglesia? A diferencia del sacerdocio en tiempo de la ley. Bueno, sencillamente, repito, se corrompe cuando nosotros no podemos, no sabemos, no tenemos el conocimiento y no asumimos nuestra función y nuestra misión de buscar ese conocimiento para poder administrar no tan solo la parte espiritual que es la administración de la palabra, sino también lo que es la parte secular, que es vinculante a nuestra misión también. Y es por eso que se nos ha venido predicando un evangelio distorsionado de cuál es la voluntad de Dios. Y hay quienes dicen, no, que tú como autoridad espiritual, tú no puedes participar de lo que significan las cosas seculares, tomar posiciones dentro de lo que es el orden gubernamental, pues estás totalmente equivocado, puesto que Dios sí involucra, quiere que sus hijos se involucren en las acciones que tengan que ver con la autoridad gubernamental, puesto que además de darnos autoridad directa, también nos da autoridad indirecta para dirigir y administrar las riquezas de esta tierra. Lo que pasa es que no a todos son llamados para hacer estas cosas. Fíjese la diferencia que hay aquí en el pueblo de Israel, que Moisés tenía una autoridad espiritual, pero que además de tener esa autoridad espiritual, Dios le da la autoridad gubernamental, y además de ser una autoridad, de ser un profeta, un servidor de Dios, también tomó autoridad para dirigir las cosas temporales, porque dice la Biblia que él era legislador y esas leyes de corte espiritual no tan solamente eran para dirigir al sacerdocio en ese tiempo, sino que también eran para dirigir y gobernar a los que no conocían a Dios, o sea, aquellos que eran parte del montón que estaban ahí, pero que quizás no habían entrado, no querían entrar. Entonces le estaba trazando las líneas, los lineamientos y la pauta y el orden de cómo era que debían relacionarse y dirigirse. O sea, hay quienes dicen que había un sinnúmero de leyes, y eran más de 900 y tanto de leyes que estaban ahí, de mandamientos, aparte de los 10, que yo digo que esos 10 mandamientos vienen siendo la columna vertebral, o sea, la constitución de la Biblia. Pero para ello, para abundar un poco más y ver cómo ese sacerdocio, el sacerdocio que Jesucristo nos ha establecido en estos últimos tiempos, en estos últimos días después de su venida, vamos a ver cómo se corrompe y cómo se ha seguido corrompiendo. Y para ello yo quiero mencionar lo que es sobre este tema, la crisis de identidad. Hechos capítulo 19, versículos 13, 14 y 15. Por ejemplo, dice aquí que algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Vosotros quiénes sois? Vemos ahí y que
Más adelante dice que el espíritu se sacudió fuertemente y irrumpió en contra de ellos y lo golpeó y salieron de allí desnudos. O sea, vemos aquí una realidad del mundo espiritual y cómo está puesto en evidencia de que hay gente que no son conocidos en el mundo espiritual, pero que tampoco, si no son conocidos en el mundo espiritual de la tiniebla, no son conocidos ante el reino de Dios. Esto es impresionante. Vemos aquí un cuadro extraordinario de cómo el sacerdocio puede ser corrompido y el nombre de Jesús puede ser utilizado como un estribillo para aparentar tener poder y autoridad y disfrazar los dones, disfrazar el sacerdocio del Señor. Entonces hay que tener un ojo de águila, hay que tener los ojos de águila para descubrir cuando ya usted ha caído de la gracia, cuando usted ya no camina bajo la autoridad espiritual de Dios. El papel de Satanás en este entonces era que Pablo estaba predicando en Éfeso. Y la táctica del enemigo era tratar de avergonzar o de minimizar el ministerio de Pablo para tratar de llamar la atención en todo el pueblo judío para que la gente corriera a ver las manifestaciones, milagros, maravillas y prodigios a través del poder de la liberación, de supuestamente el poder de Dios, pero no se le dio, puesto que el mismo Dios permitió que los demonios, los espíritus avergonzasen a aquellos que estaban utilizando el nombre de Dios en vano, vamos a decirlo así. Entonces, vemos que esos sacerdotes ambulantes intentaron invocar el nombre de Dios y que dichos sea de paso, esos sacerdotes eran personas impías al servicio del enemigo, quienes por medio de conjuro trataban de expulsar demonios. O sea, la palabra griega de la palabra exorcismo o exorcista significa uno que emplea unas fórmulas o uno conjuro para la expulsión de demonios. O sea, detrás de toda esta trama y de todo este engranaje y este panorama y esta exhibición y toda este show, está Satanás. O sea, hay muchas veces que muchas personas, y esto incluye a los mismos de la fe, que ellos no se dan cuenta cuando están siendo usados por Dios o cuando están siendo usados o manipulados por el poder de la tiniebla. Entonces, yo creo que una de las cosas que tiene que saber el pueblo es involucrarse en el conocimiento de lo que es la palabra de Dios para tratar de sacar lo que es la manipulación, la hechicería, la brujería y el poder de las tinieblas fuera y echarlo en el nombre de Jesús. Hay un gran disfraz en medio del pueblo. Yo creo que eso responde a la falta de la búsqueda del conocimiento del Hijo de Dios. Y yo hablaba de lo que es la palabra que Pablo predicaba en aquel entonces. Dice la Biblia que Pablo estaba lleno. Pablo había llegado a la dimensión de la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, apto para toda buena obra. Entonces vemos que esos ministerios, esos 5 ministerios han sido enviados en la iglesia y eso da paso a lo que es la mala administración de la multiforme gracia de Dios, donde la iglesia no está real efectivamente equipada bajo los lineamientos de Dios, el orden sacerdotal en la iglesia. La Biblia dice que hay maestros, que hay profetas, que hay evangelistas, que hay pastores, que hay maestros y que todos somos un cuerpo y tenemos que estar sujetados unos a otros. Entonces, yo creo que el sacerdocio se ha corrompido y Dios nos está llamando en estos tiempos a restaurar esos muros caídos. O sea, hay una crisis de identidad. Por cuanto hay una crisis de identidad, no hay orden y no hay un sacerdocio plenamente organizado conforme a la normativa que Dios dejó, y no hay sujeción unos a otros, ni se organizan, y nadie respeta a nadie, ni nadie quiere sujetarse a nadie. Pues entonces yo creo que hay una crisis de identidad en el pueblo. Puesto que yo creo, y es que de alguna manera tenemos que ponernos de acuerdo, puesto que la Biblia dice que no pueden dos estar juntos si no estuviesen de acuerdo. O sea, estos sacerdotes ambulantes, que estos exorcistas, lo que procuraban era tratar de manipular y jugar con lo que es la gracia, el poder de Dios, o tratar de manipular la palabra de Dios. Y la Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz.
Entonces, eso es una realidad latente que tenemos en medio de la iglesia. O sea, se hace necesario restaurar, se hace necesario una reforma en cuanto a lo que significa el ministerio del pastorado, el ministerio profético, el ministerio evangelístico, el ministerio sacerdotal en la familia, el ministerio sacerdotal dentro de lo que es el orden del matrimonio, la autoridad que Dios delega sobre el padre para que instruya a sus hijos sobre la palabra de Dios, el ministerio que Dios delega sobre la mujer al lado del hombre, porque ahora la mujer ha llegado a trascender las esferas y ya la mujer tiene un lugar por encima del hombre porque el hombre no ha asumido el rol de ser cabeza en su hogar. Entonces hay una crisis de valores, hay una crisis espiritual profunda, hay una crisis de identidad. Entonces, esos 7 hijos del sacerdote, dice que el sacerdote es Seba, y me llama la atención sobre ese sacerdote. Dice que era jefe de los sacerdotes. Es posible que pueda ser que ese sumo sacerdote o sacerdote Seba, es posible que sea un sacerdocio corrupto que había en el pueblo, o es posible que fuese sacerdote de un grupo de seguidores del ocultismo, porque también se puede llamar así. Entonces, vemos que hay una corriente religiosa que puede estar dentro de lo que es aquellas doctrinas falsas, que puede ser también dentro de lo que son las falsas creencias, y también puede ser que dentro de lo que aquello que se promueven tener verdadera doctrina. Vemos que hay una confusión y veo que hay una falta de conocimiento y una crisis de identidad de lo que significa el verdadero sacerdocio bajo los lineamientos del poder y la voluntad de Dios, para que todos nos unamos bajo el amor perfecto. Pero algo impresionante sobre esto, sobre esta crisis de identidad. ¿Cómo descubrir la crisis de identidad? Sencillo. En un lugar o en un templo, una iglesia donde no hay orden, donde no hay respeto, donde hay crisis de valores, donde no hay organización, donde no hay sujeción, donde no se conocen los principios fundamentales de actuación bajo el poder de Dios, pues yo entiendo que hay una crisis de identidad. Entonces, es ahí donde se desprende la idea de que Satanás, muchas veces Dios permite que el enemigo avergüence incluso a los mismos hijos de Dios. Porque que la Biblia no se contradice el hombre. Puesto que si tú vienes poniendo principios diferentes a lo que Jesucristo ha dejado, entonces hay un problema. Y el problema es que no se ha entrado en una perfecta obediencia. Y entonces no podemos conquistar, no vamos a poder conquistar la promesa que Dios tiene para nosotros. O sea, hay una confusión, repito. Hay una confusión y esa confusión hay que sacarla. Es necesario una restauración. Estamos llamados a conquistar cosas que jamás, nunca se han visto antes en la historia de la raza humana. Me refiero a la iglesia. Estamos llamados a conquistar las esferas sociales, a ser verdaderos conquistadores, pero para ello nosotros tenemos que unirnos en la misión, unirnos en la causa, que es dar a conocer el nombre de Dios a aquellos que no lo conocen. Y yo creo que un pueblo disgregado jamás podrá vencer. Un pueblo que está cada vez jalando para su lado, yo creo que no va a poder cumplir con la meta de ser un ejemplo a las tinieblas, de ser un ejemplo a aquellos que no conocen a Dios. O sea, hay crisis de identidad. Por eso Jesucristo dijo, y recibiréis poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ustedes serán mis testigos. Y una de esas evidencias es que no manifestamos el poder de Dios. Tanta gente falsificando el poder de Dios, señores. Me llama la atención que un hermano los otros días, es posible que fuese el Espíritu Santo que lo utilizó para hacer una liberación, y comete el gran error de subir el video a las redes para exhibir públicamente a una joven, y entonces hacer de esto un show. Las redes se volvieron un boom, y yo creo que este es un show del diablo, ¿no? O sea, hace falta mucho conocimiento, puesto que una de las grandes características que el enemigo hace es hacer show. ¿Entiendes? Hacer show. Entonces, cuando nosotros no sabemos, no somos verdaderos administradores de la multiforme gracia de Dios, se cometen esos errores como cometió ese hermano, bajo una exorcismo, bajo una liberación a una hermana, a una mujer que estaba atada. Pues entonces se comete el gran error de ser puente, de ser un instrumento, de cederle a la tentación y permitir que el enemigo haga su show y trate de sacar mayor ventaja y ridiculizar
el ministerio del Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. O sea, vamos a tener cuidado, vamos a buscar el conocimiento de Dios, vamos a unirnos en la misión, vamos a unirnos en el propósito, vamos a organizarnos mejor, vamos a estudiar la Torá, la palabra de Dios, y vamos a imitar las cosas positivas para que ese sacerdocio santo sea restaurado en medio nuestro, para que el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo sea restaurado en medio de nosotros y podamos unirnos como un cuerpo e ir en pos de Él a hacer la voluntad del Padre. Dios desea en estos tiempos que le conozcamos como Padre que provee, como el Padre de las luces, como el Padre que está dispuesto a restaurarnos, a levantarnos, el Padre que está dispuesto a restaurarnos de manera colectiva como nación. Es necesario que la nación se humille, pero repito, es necesario que la iglesia primeramente ponga el ejemplo de unidad, ponga el ejemplo de amor, ponga el ejemplo de respeto, conquistando los valores y principios éticos y morales que están ahí en la Biblia. Que nos sujetemos unos a otros, que nos humillemos unos a otros. Es necesario recuperar ese poder y autoridad delegada a la iglesia que el Señor Jesucristo le dejó. Y Jesucristo dijo: y recibiréis autoridad y poder sobre serpientes y escorpiones. Pero una iglesia disgregada, una iglesia dividida por intereses personales, por el qué dirán, por la fama, por el dinero, por los propios intereses personales que nada tienen que ver con la voluntad de Dios. Señor, hay una crisis de identidad. Yo creo que si la iglesia se une en propósito, si los pastores se unen a los pastores, si los líderes espirituales se unen con los líderes espirituales designados por Dios, vamos a ver un cambio, vamos a ver el gran avivamiento, vamos a manifestar las señales que Dios quiere que manifestemos en esta tierra. Pero se hace necesario unirse, la unidad. Yo no creo en una unidad disgregada, yo no creo en un pueblo disgregado, yo no creo en pastores que cada quien tiene un ministerio independiente, yo no creo en eso. Yo creo que Dios nos va a bendecir como nación, Dios nos va a bendecir de manera colectiva cuando todos entendamos que tenemos que unificarnos, que tenemos que unirnos en el propósito, que tenemos que organizarnos secularmente, tenemos que organizarnos espiritualmente, tenemos que dar ejemplo de unidad y de fe y de amor. Entonces, y también practicar la justicia, sujetarnos a las autoridades hasta cierto punto. Cuando las autoridades no contradigan lo que está establecido en la palabra de Dios, pues entonces nosotros debemos poner objeción a eso. Pero si ellos no nos están contrariando conforme a lo que dice Dios, pues entonces vamos a obedecer. Entonces, este es el llamado que Dios nos hace en estos últimos tiempos, a humillarnos todo ante su presencia, para que podamos recibir una identidad plena de su reino, de su gobierno. Yo creo que la autoridad ha sido delegada a todos, y la autoridad, más que la autoridad espiritual, Dios quiere también dar una autoridad gubernamental, ocupar los espacios públicos, ocupar los lugares de gobierno, entregarnos la riqueza. Pero hace necesario pagar un precio, prepararte para conquistar las grandes promesas que Dios tiene para ti, para nosotros como nación. Así que sobre el tema crisis de identidad, es necesario humillarse para asumir el reto, asumir tu llamado, cumple tu ministerio. Gente que Dios le está llamando a asumir posiciones no tanto a nivel espiritual, sino también, además del poder espiritual que le da, asumir una posición de liderazgo en la sociedad. Pero para eso hay que prepararse, hay que buscar el conocimiento. La Biblia dice que en un entonces el pueblo de Israel se perdió porque le faltó conocimiento, puesto que no asumió el reto, no asumió el llamado de ser entes capaces de buscar lo que era la voluntad de Dios a través de todo el orden social. O sea, necesariamente tenemos que involucrarnos. Una palabra extraordinaria que es la que va a traerle la diferencia es involucrarnos. Involucrarnos todos como hijos de Dios en cuanto al llamado de Dios para ser ejemplo en estos últimos tiempos, y su gloria pueda ser manifestada en todo el mundo. Así que este es mi mensaje en este día sobre lo que es la crisis de identidad, la autoridad espiritual y la autoridad delegada. Estamos llamados a trascender las esferas y ocupar las posiciones y los lugares de autoridad y de gobierno para que podamos conquistar la promesa. Es necesario obedecer a Dios, es necesario unirse, repito, para que podamos irradiar y reflejar la gloria de Dios en esta tierra. Así que Dios me lo bendiga
Dios me lo guarde y hasta una próxima entrega. En el nombre de Jesús. Shalom.